Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Plutarco, con esta obra maravillosa que es sobre la envidia y el odio. Aquí nos introducimos en una reflexión tan incisiva como fragmentaria, donde Plutarco, aún desde un texto que está ruinoso, cortado, agrietado si usted quiere, logra penetrar en dos de las pasiones más corrosivas del alma humana. Parte entonces de su cercanía conceptual, tal como los había emparejado Aristóteles. De ahí, con la sutileza y con el carácter moral que caracteriza a Plutarco, nos dice que mientras el odio se dirige contra el mal percibido, la envidia nace paradójicamente ante el bien ajeno. Así, pese a su estado incompleto y a su transmisión defectuosa, esta obra entonces conserva una fuerza filosófica intacta, porque Plutarco nos invita a reconocer en la envidia no solo una pasión, sino un síntoma revelador de la fragilidad moral del ser humano. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Plutarco parte de la impresión inicial de que ambas pasiones, es decir, la envidia y el odio, parecen casi idénticas por sus efectos y por el malestar que generan ante la felicidad ajena. Sin embargo, el análisis avanza mostrando que las semejanzas no bastan para confundirlas, pues su origen, alcance y objeto revelan cosas distintas. El odio nace de un juicio moral negativo, se dirige contra quien es percibido como injusto, dañino o moralmente reprochable, ya sea en general o en relación directa con uno mismo, y por ello posee fundamentos concretos y delimitados. La envidia, en cambio, brota ante la prosperidad, el brillo o la excelencia del otro, aun cuando no exista agravio alguno, lo que la convierte en una afección expansiva y casi ilimitada, comparable a una reacción de la vista frente a todo lo luminoso. Y esta distinción se hace aún más patente, mostrando que el odio puede extenderse incluso a animales irracionales y surgir del miedo o de la aversión natural, mientras que la envidia se da exclusivamente entre seres humanos, ya que requiere la capacidad de percibir la felicidad, la gloria o el reconocimiento del otro. De este modo, Plutarco revela que la envidia no se apoya en la injusticia del envidiado, sino más bien en la comparación dolorosa con su bien, lo que lo convierte en una pasión particularmente insidiosa y profundamente ligada a la vida social y moral del hombre. Afirma Plutarco que la envidia carece siempre de justificación, ya que nadie sufre un daño real por la felicidad ajena, aun cuando ésta despierte pesar o resentimiento. Y esta idea se apoya en la tradición filosófica de Platón, Aristóteles, ¿no es cierto? Platón en el Fileo y Aristóteles en la Ética Eudemia, donde la envidia aparece ligada a una reacción irracional frente al bien del otro. El odio, en cambio, puede tener un fundamento legítimo cuando se dirige contra la maldad, hasta el punto de que la falta de aversión hacia los perversos resulta censurable. De ahí que el odio a la injusticia figure entre los afectos morales elogiables, como recuerda Plutarco en consonancia con Aristóteles. Muchos reconocen abiertamente odiar a ciertas personas, mientras rechazan admitir la envidia, incluso cuando esta resulta evidente. La envidia aparece así entonces como una pasión vergonzante, disimulada bajo otros nombres como irritación, temor, hostilidad, rasgo que Plutarco siempre señala con agudeza y que la tradición posterior va a tomar como por ejemplo Basilio de Cesarea. A continuación, Plutarco analiza el crecimiento paralelo de estas pasiones, comparándolas con plantas que se alimentan de distintos nutrientes. Acuérdense que Plutarco siempre nos da unos ejemplos agrícolas, ¿no? Del mundo agrario. El odio se intensifica allí donde la maldad se manifiesta con mayor claridad, mientras que la envidia se exacerba frente al progreso en la virtud y en la fama de otra persona. La célebre observación de Temístocles, quien afirmaba no haber realizado aún nada grande porque nadie le envidiaba, ilustra esta dinámica.
La envidia, como los escarabajos que prosperan en el trigo maduro o en los rosales en flor, se dirige preferentemente contra quienes destacan por sus cualidades morales. La maldad extrema provoca un odio persistente, como lo demuestra el destino de los acusadores de Sócrates, rechazados con tal intensidad por los atenienses que terminaron quitándose la vida. La envidia, en cambio, se debilita tanto ante la grandeza absoluta del éxito como ante la desgracia profunda. Nadie envidió a Alejandro ni a Ciro cuando alcanzaron el dominio del mundo, comparación que Plutarco refuerza mediante la imagen del sol que elimina o reduce las sombras al brillar con mayor fuerza. El odio, por su parte, no se ve anulado por la superioridad ni por el poder, como le muestra la conspiración que llevó a la muerte a Alejandro. La desgracia extingue la envidia, mientras el odio puede persistir incluso frente al enemigo humillado. Del infortunado nadie siente envidia, aunque, como ironiza un sofista contemporáneo citado por Plutarco, los envidiosos encuentran placer incluso en la compasión. Con ello se establece una diferencia estructural entre ambas pasiones. El odio acompaña tanto la felicidad como la desdicha del odiado, mientras la envidia se disuelve ante el exceso de una y otra, revelando su dependencia radical de la comparación y del brillo ajeno. El odio puede extinguirse cuando el sujeto se persuade de no haber sufrido injusticia, cuando reconoce la bondad moral de quienes antes juzgaba perverso o cuando recibe de él un beneficio. Esta última es subrayada mediante la autoridad histórica de Tucídides, quien afirmaba que incluso un favor pequeño, si llega en el momento oportuno, puede borrar una acusación mayor. Esto lo dijo en la historia de la guerra del Peloponeso. El odio, por tanto, aparece como una pasión sensible a la revisión del juicio moral y a la experiencia concreta del bien recibido. La envidia, por el contrario, no se ve afectada por estas mismas causas. Persiste incluso cuando el envidioso reconoce desde el inicio que no ha sufrido agravio alguno, como ya había advertido Aristóteles en la retórica y Cicerón en las Tusculanas. Más aún, aquello que apacigua el odio intensifica la envidia. La buena fama y el reconocimiento moral del otro despiertan un resentimiento mayor, porque se perciben como bienes supremos, especialmente, obviamente, la virtud. Del mismo modo, recibir beneficios del afortunado no alivia la envidia, ya que el envidioso se atormenta ante la intención benevolente y el poder de quien puede otorgarlos, uno procedente de la virtud, otro de la felicidad, ambos considerados siempre bienes. De este modo, Plutarco nos dice que la envidia se comporta de manera opuesta al odio en su reacción frente a lo que normalmente dulcifica las relaciones humanas. ¿Y cómo se define el odio? Plutarco nos dice que el odio se define especialmente por la voluntad de causar daño, que de hecho eso lo habíamos visto ya en la retórica de Aristóteles, en el libro segundo. Pero también esto coincide con la filosofía estoica, recogida por Diógenes Laercio. Odiar implica una disposición activa que espera la ocasión para producir el mal, lo que convierte al odio en una pasión abiertamente agresiva. Esta intención dañina está ausente en la envidia, tal como ya había señalado Plutarco en otras obras, como son, por ejemplo, la utilidad cómo sacar provecho del enemigo, ¿no? El envidioso, explica Plutarco, no desea la ruina total de sus amigos o conocidos, ni su sufrimiento extremo, aunque se entristece ante su felicidad, como había observado Platón y Jenofonte. La acción propia de la envidia consiste en disminuir la fama, la gloria o el brillo del otro cuando ello es posible, no en provocarle males irreparables. Por esta razón, Plutarco recurre a una imagen elocuente. El envidioso actúa como quien recorta una casa demasiado alta para quitarle la sombra que proyecta. Comparación que también la vemos en Jenofonte y en la definición estoica de Crisipo, por lo cual nos queda claro entonces que la envidia y el odio difieren tanto en su origen como en su finalidad moral, revelando naturalezas pasionales profundamente distintas. Y así entonces, muchachos, terminamos esta obra minúscula de Plutarco, minúscula pero no sin falta de valor, ¿cierto? Una gran obra que también nos faltaba hablar de esto, faltaba hablar de la envidia y faltaba hablar del odio, porque hemos hablado de la felicidad, de la virtud, de la superstición, entre otras cosas, y nos faltaba hablar del odio, ¿no?
Aquí estas son pasiones. Son pasiones que deforman el juicio moral, no hay ninguna duda de ella. Pero lo que nos debe quedar claro es que la envidia no es una rivalidad. Porque yo creo que, como diría incluso el mismo Santo Tomás de Aquino cuando hablaba de la asedia, la envidia parece ser más bien una tristeza. Es una tristeza por el bien ajeno. Es una tristeza por el bien ajeno. Es una pasión particularmente impura, porque no se alimenta, como bien dice Plutarco, de un daño propio, sino que del bien del otro. Y por eso, como dice el mismo Plutarco, corroe el alma. Y no necesita ningún argumento, no necesita absolutamente ningún argumento interior. Basta el hecho de que a alguien le vaya bien. Y ahí empieza una lectura del siguiente tenor. La persona empieza a decir, no lo merece, seguro que hizo trampa, es puro pituto, el lugar donde obtuvo esto, bueno, se hizo con dinero y no hay mucho más que decir, no fue por mérito de él. Entonces el éxito ajeno se interpreta como humillación propia y se busca restaurar el equilibrio no mejorando, sino rebajando a la persona. Parece ser incluso más terrible que el odio, porque el odio es estable, es más frío, es identitario. Puede nacer de agravios, de choques de carácter de bandos, pero con el tiempo se vuelve un hábito, una forma de identidad negativa. O sea, uno después dice, mira, yo no soporto a este tipo de personas. No soporto a este tipo de personas. Es directo, pero es un mal interior, es un mal que tiene que ver con nosotros. En cambio, la envidia siempre va dirigida a lo ajeno. ¿Y dónde se ve todo esto? ¿Dónde puedo yo ver ejemplos de odio? ¿Puedo ver ejemplos de envidia? ¿Dónde lo puedo ver yo? ¿Dónde lo puede ver usted desde su casa? ¿Lo puede ver ahí en el barrio? ¿Lo podrá ver ahí en el mercado? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? Yo creo que usted lo puede ver inmediatamente, en este mismo momento, en las redes sociales. O sea, la única condición para que usted pueda ver ejemplos de envidia y odio en estos tiempos es teniendo internet y ingresando a las redes sociales y empezar a ver las noticias, empezar a ver los perfiles, y se va a dar cuenta usted de la multitud de comentarios frente a un hecho. Y hoy usted va a poder ver el odio que surge de ahí, las pocas felicitaciones, las bromas crueles y además, profundamente, muy posiblemente, la envidia, muchachos. La envidia. O sea, ahí esto de las redes sociales ha dejado florecer aquello. Ha dejado florecerlo y conocer un poco más, quizá, de la naturaleza humana, de esta tristeza del ánimo con respecto al progreso de los demás. Esa es una de las cuestiones quizás más terribles, porque por último lo interior lo arreglamos nosotros, pero cuando atacamos y nos referimos a los demás desde el anonimato, desde la protección, yo creo que esa es una de las cosas que más encuentro increíble, porque si esto se ve todos los días en cualquier perfil, en cualquier noticia, entonces quiere decir que nadie ha sido educado en esos aspectos. Nadie ha sido educado. Y uno puede decir, pero es que esas cosas son de cada uno las va aprendiendo en el camino, es que la experiencia de la vida. No, señores, no. Esas cosas se enseñan. El mismo Plutarco, en una gran obra que nosotros analizamos ya hace unos meses, que se llama Si la virtud puede enseñarse. Plutarco se preguntaba si la virtud puede enseñarse. Y sacamos conclusión en ese podcast que sí. Y no solo que puede enseñarse, debe enseñarse. Y yo lo único que veo cuando veo Instagram y veo todas esas redes sociales es justamente que no hay educación respecto a la envidia. No hay educación con respecto al odio. Nada. No hay nada. Nadie ha aprendido nada. Lo que sí han aprendido es a salir económicamente adelante, que eso está muy bien.
Por cierto que está muy bien, no podemos a nadie reprochar por querer salir del estatus de donde está. Pero el estudio del alma, el estudio de la moral, el estudio de esto, digamos, de ser una persona que digamos, apoya o hace de alguna manera el bien al prójimo, no la hemos aprendido del todo. No la hemos aprendido o del todo ni para nada. Ni para nada. Y a veces lo más terrible es que ni siquiera con nuestros semejantes o con nuestros seres más cercanos, ni siquiera con ellos lo hemos podido practicar. Así que eso, muchachos, los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Todo está en la descripción del video. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.